Me he encontrado dificultades a la hora de estudiar Jetpack Compose. O sea, no había encontrado ninguna ruta clara, por lo que en este vídeo os quiero mostrar cuál es la ruta básica, cuál es la guía, el roadmap para poder estudiar Jetpack Compose por vuestra cuenta. Os quiero dejar claro estos conceptos que son básicos para que luego ya cada uno que pueda profundizar y practicar sobre ello. Hay conceptos más técnicos o conceptos muy básicos como sintaxis de Kotlin que no voy a explicar en este vídeo, pero os dejo todo un material en la descripción, un enlace a un repositorio de GitHub en el que vais a tener todos los apuntes, que es lo que estáis viendo aquí en pantalla, desde la instalación, sintaxis de Kotlin y todos estos conceptos básicos que os voy a explicar a continuación. El primer bloque sería entender los componentes. Un componente es un elemento gráfico, es algo que se nos va a mostrar en la aplicación. Entender que hay, bajo mi punto de vista, tres tipos de componentes. El componente básico, como un texto, una imagen, un icono, un botón. Componentes de disposición, que nos permita decidir cómo se van a posicionar estos elementos, por ejemplo, columnas o uno al lado del otro, uno arriba del otro. Y tercero serían los interactivos. Hemos dicho que un botón es un componente básico, pero también es un componente interactivo. Es decir, que cuando hacemos clic en él, cuando interactuamos sobre él, suceden cosas. Puede ser que cuando hagamos clic, la UI, la interfaz gráfica, cambie. Otro elemento cambie. Por ejemplo, pulsamos un botón o un desplegable, hay un elemento que se actualiza. Lo siguiente sería entender qué es una preview. Tenemos estos elementos que harán que se muestren en la aplicación, pero para no tener que renderizar toda la aplicación cada vez que creamos un elemento, usamos una preview. La preview nos permite visualizar tantos componentes como nosotros queramos. Si creamos un botón nuevo y queremos ver cómo nos ha quedado, para no tener que renderizar todo, utilizaríamos una preview. Lo siguiente serían los modificadores. Claro, tenemos componentes como texto, imágenes, iconos y demás, o botones, pero estos elementos vienen con un diseño predefinido. Por lo que si queremos crear un botón que sea rosa, con el color del texto blanco, cambiar la fuente, necesitaríamos los modificadores. Lo siguiente sería entender estos componentes interactivos que hemos dicho, por ejemplo, con un botón o un checkbox, que cada uno tiene un estado. Cada vez que cambia de ese estado, se actualiza los elementos, los componentes. Es decir, si nosotros creáramos una variable para que ese elemento cambiara el estado, si lo hacemos tal cual lo conocíamos hasta ahora, lo único que haríamos es decidir que cuando se nos muestre la aplicación o cuando renderice la aplicación, nos mostraría en el estado en el que está. Por mucho que nosotros hiciéramos clic, interactuáramos como él, no iba a actualizar su valor ni se iba a refrescar el elemento gráfico. Me explico. Existen dos funciones básicas para que cuando nosotros interactuemos o cliquemos sobre un elemento, estos cambien. La primera sería entender remember. Hemos dicho que si creábamos una variable, esto no iba a actualizar. O, por ejemplo, si cerramos y volvemos a abrir la aplicación, se volvería a refrescar en el estado en el que lo hemos declarado. Entonces, para que esto no suceda y recuerde el estado de ese elemento, utilizaríamos remember. Y una vez que Compose ya sabe qué estado se encuentra ese elemento clicable, utilizaríamos mutable state of, que eso es lo que va a hacer es actualizar, dependiendo del estado, los componentes interactivos o la UI. Es decir, que cuando cliquemos en un desplegable, sepa en todo momento ese elemento en qué estado está y con mutable state of sabrá que tiene que actualizar la interfaz para que ahora, en vez de que solo nos muestre una línea, nos muestre 5 líneas. Creo que es uno de los elementos más me costó aprender, pero es uno de los elementos que una vez lo entiendes, ya por lo menos se puede digerir o se puede indagar sobre ellos. Lo siguiente sería un punto importante, no tanto como los anteriores, pero algo importante sería los temas y personalizaciones. Si no queremos dejar por defecto todos estos elementos, podríamos modificar nuestro tema y así personalizarlo a nuestro gusto. Lo siguiente serían animaciones. Hemos dicho que gracias al remember y al mutable state of podríamos actualizar o refrescar estos componentes interactivos. Entonces, para que no parezcan robots o Playmobil estos componentes, podemos animarlos, ¿vale? Para que tengan otra apariencia. O cuando cambien el estado, tengan otra apariencia. Y por último sería la navegación.
no vamos a tener toda la aplicación en un mismo código o en un mismo archivo y no va a ser una página infinita. Es decir, tendremos nuestra página, por ejemplo, de login, luego tendremos una página a lo mejor del perfil del usuario o alguna de las opciones. Pues cada una de estas cosas se entiende como navegación, son nuestras ventanas que podríamos crear cada uno un archivo. Al final el objetivo de esto es que aprendáis qué son estos componentes básicos, que tengáis vuestra ruta ya definida para que podáis indagar y aprender así por vuestra cuenta. Voy a intentar también poner documentación oficial en la que podamos ver paquetes de dónde vienen estos componentes y ver que no solo tenemos texto, imagen, icono, sino que tenemos muchas más cosas, pero así ya podremos saber de dónde viene o tener esa fuente para poder indagar. Estos vídeos me gustaría desglosarlos por cada uno de estos bloques que os he comentado, profundizando un poquito y haciendo ejemplos aquí en Jetpack. Por lo que espero que este vídeo por lo menos te sirva para tener una base clara y a partir de aquí, la recarga.